son las 9:24. Nuestro siguiente invitado de hoy es Álvaro Marchante, gerente general de la encuestadora Comunicaliza. Bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. Su empresa acaba de realizar un estudio de investigación. Ante todo, nos gustaría conocer la ficha técnica. Muy buenos días, Juan Javier, y saludo a todo el equipo. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Efectivamente, acabamos de realizar una encuesta que la terminamos el día 12 de mayo, fue del 9 al 12. En total encuestamos a 4.293 personas de las 24 provincias y esto nos arrojó un error muestral de más o menos 1,49. Ahora, una de las primeras inquietudes planteadas fue qué problema del país les afecta más a los ecuatorianos. Y no son los apagones, increíble, ¿cómo así? Bueno, ten en cuenta que esta encuesta ya se hizo en un momento en el cual no está habiendo apagones, pero incluso si nos retrocedemos en el tiempo, cuando sí los estaba viendo, de hecho hicimos una encuesta en pleno momento de apagones de 6 horas. De hecho, tuvimos que pedir prácticamente un día extra porque, claro, con tantas desconexiones, incapacidad de conexión a Internet, sí que tuvimos, por ejemplo, en ese momento una tasa de respuesta mucho más baja, por obvias razones, ¿no? Entonces, en el momento que hubo apagones de 6 horas, la visión como principal problema del país, no me refiero a la afectación, porque la afectación llegó al 67% de la población que decía que se sentía muy o bastante afectada por los apagones. Pero cuando solo les dejas elegir a la ciudadanía uno, siguen eligiendo inseguridad. De hecho, sigue estando como primer problema, aunque sí que está en retroceso. En este momento está en 30,2%. Y luego ocurre algo interesante. Creo que ya lo comentamos la vez anterior que tuvimos la ocasión de participar aquí. En las encuestas que hemos hecho en Comunicaliza, como hemos podido tener bastante frecuencia, lo que vimos es que en el momento que se declara el conflicto armado interno, el estado de guerra, la gente pasó a ver al problema en general de la economía de una forma distinta. Se centró en lo macro porque entendían que había que hacer un trabajo extraordinario para acabar con la delincuencia y entonces la situación económica nacional empezó a convertirse, vamos, se convirtió prácticamente de una encuesta a otra en el principal problema del país. Sin embargo, en esta última encuesta ya lo que vemos es que la falta de empleo, es decir, la microeconomía, vuelve a preocupar y se convierte en el segundo problema superando la situación económica nacional. Esto es interesante porque nos demuestra cuando se declara la guerra cómo hay este cambio y en un momento en el que la gente ya no ve que hay una guerra, pasa a ser de nuevo la situación personal, la falta de empleo, también crece pobreza, pagar deudas, como el segundo problema. Álvaro, bienvenido. Andrés Ortiz lo saluda. Es un gusto tenerlo siempre acá en Radio Centro. Una de las consultas que creo que son de cajón, ¿no? Que es la popularidad del presidente de la República. Creo que siempre es la pregunta de cajón que se hace en este tipo de encuestas y que se miden. En su criterio, ¿cómo ha estado el presidente fluctuando entre la última que hicieron ustedes y esta de aquí que acaba de salir? ¿Cómo han visto la progresión para arriba o para abajo del presidente Noboa y de su gobierno? Claro, es muy importante lo que dices, Andrés. Siempre hay que ver también cómo va el presidente una vez que sabemos cuáles son los problemas. En primer lugar, ahora mismo el presidente está en 59, casi 60% de aprobación, que son números que si los comparamos con un momento previo, especialmente cuando se declara la guerra, sí se ve un retroceso importante. Claro, aquí la pregunta ¿es un declive, es una tendencia, qué está pasando? Y la respuesta es que todavía es difícil de ver. Si vemos la película completa, desde que evaluamos, por ejemplo, sobre todo la campaña electoral y desde su gobierno a Daniel Noboa, lo que vemos es que antes de ser presidente tenía una imagen de aproximadamente 50-55 de aprobación, muy estable en esos límites. De hecho, cuando él es electo presidente tiene un 54% de aprobación. Pero claro, luego viene el subidón que da siempre la luna de miel, ¿no? Este concepto que ya estamos aburridos de escucharlo y que le lleva a superar el 70%. Luego viene aquí un pequeño retroceso y luego ocurre algo y se declara la guerra contra el terrorismo y la gente obviamente también se gira a mirar a su presidente y a ver qué hace porque necesitan esa seguridad. Entonces aquí subió hasta un 82%. Luego viene una caída paulatina hasta más o menos los niveles ahora que tenemos en el 60% y aquí hay que ver qué ocurrió. Nosotros identificamos dos hechos. No identifico la subida per se del IVA, sino la expectativa que hubo una vez que la Asamblea dio paso a la subida del IVA. En ese momento hicimos algunas investigaciones para ver la expectativa que había y había una expectativa casi unánime de que los precios iban a disparar. Claro, lo que ocurre finalmente cuando ya se suben en abril, de hecho aquí vemos que incluso había una subida del presidente tras la subida del IVA efectiva,
porque la gente ya vio que el IVA no subió tanto el precio de los productos. Si no me equivoco mal, en interanual solo sube 1,4 puntos la inflación, según los datos del Banco Central, que es lo mismo que subió el abril del año anterior. Por tanto, más o menos había una estabilidad de precios razonable que no generó ese caos. Posterior a la subida del IVA hicimos alguna investigación también para preguntar, oye, ¿y qué pasó ahora que ha subido el IVA? Y la conclusión fue, no todo ha subido y las cosas han subido algo. Hablaban de centavos, no hablaban de cantidades muy grandes. Entonces, esta expectativa, sobre todo basado en lo que ocurrió en 2016, cuando el terremoto, que se subió 2 puntos del IVA, pero los precios realmente subieron hasta un 40% de manera inmediata en la canasta básica, sí hizo que el presidente fuera retrocediendo hasta el 65%. Fíjate que la caída ya había sido importante por este motivo. Luego viene otro elemento más importante. Una vez que las desconexiones programadas de la energía pasan a ser apagones establecidos, ya no eran desconexiones bueno, hubo muchos nombres en aquellos momentos, aquí el presidente cae 8 puntos. Y esto no solo afectó a su imagen. En este momento estábamos a pocos días de la consulta popular, y aquí vimos que solo dos preguntas, las otras se mantuvieron muy estables, una cayó 12 puntos y la otra 15 puntos, las dos económicas que se perdieron. Pero entonces sí vimos que los apagones tuvieron una gran incidencia y luego desde ese momento hemos tenido al presidente entre el 60 y el 57% relativamente estable. Álvaro, una de las cosas que me llamó la atención, por lo menos a mí, no sé a mis compañeros panelistas, pero dice, ¿crees que el Ecuador en este momento está por el camino correcto? Y solamente hay un 29% de ecuatorianos que cree que sí, hay un 45% que cree que no, pero ahí tengo una duda, el 25% no sabe. Y yo quisiera interpretar ese no sé, porque en la esfera interna uno sabe si le va a ir bien o aspira a que le vaya bien. ¿Cómo entender? Bueno, hay un claro sí, hay un claro no y este no lo sé. O sea, ¿cómo ves en general estas tres respuestas? Si es normal el pesimismo del ecuatoriano o es la coyuntura, el momento. ¿Qué pasó al momento de hacer esta pregunta? Porque creo que es importante ver esa situación aspiracional de los encuestados, ¿no? Claro que sí. Fíjate que si en vez de ver la visión país vemos la pregunta referente a la situación de las familias y del país, vemos que, por ejemplo, el 30% cree que el país está en una situación buena o muy buena, que es muy similar a este 29% que dice que el país está yendo por el camino correcto. Ahora, hay un porcentaje de personas que llega al 63,5% que cree que el país está en una situación mala o muy mala. Si comparamos con la gente que dice que el país no está yendo por el camino correcto, es 45. Es decir, hay 20 puntos de estas personas que no saben valorar. Pero tú has hecho un comentario que es importante y es el optimismo. Cuando hicimos este comentario en alguna entrevista, sí que causó ruido y empezaron a preguntarnos por qué. Entonces lo que hicimos fue ampliar el espectro, coger las encuestas previas y hacer unos gráficos extra que publicamos ayer en Twitter para que la gente pudiera ver también cómo interactúan esta evolución de la percepción de la situación del país, que al inicio del año tuvo un crecimiento exponencial, ¿no? Yo siempre decía que al inicio del año todo el mundo estamos con una visión muy optimista, muy positiva, que queremos cambiarlo todo. Luego viene el pinchazo de la realidad, que fue toda la delincuencia que hubo en las calles y la declaratoria de la guerra. Obviamente esto volvió a un nivel como el que había antes, que era el 20% de la gente que creía que el país estaba bien. Luego, posteriormente a esto, tuvimos un crecimiento muy sostenido, pasando del 20 al 40 paulatinamente. Y luego aquí vino otra caída importante. Aquí la caída importante viene por brotes nuevamente de guerra, la expectativa de la subida del IVA, los apagones, etcétera. Y ahí ya se mantuvo por encima del 30 y luego ligeramente por debajo del 30. Pero hay otro elemento que es, ok, el país está mal, 30% de la población dice que está mal, pero ¿cómo está la situación de las familias? Entonces aquí tenemos un indicador diferente. Las familias han mantenido por encima del 50% desde que empezó el año, solo en el momento que se declara la guerra y hasta el inicio de febrero, más o menos un mes, estuvo el sentimiento negativo por encima del positivo, porque obviamente la gente no podía salir a las calles, no podía trabajar, había toque de queda, había una situación realmente conflictiva en el país que hizo que también eso se afectara a la familia. Luego se recuperó y se mantuvo en el entorno del 50-52%.
Pero hay una pregunta extra, que creo que esta es la que más ha sorprendido y la gente dice, pero ¿cómo puede estar la gente optimista? Nosotros preguntamos de cara al futuro, es importante que es de cara al futuro, no en el presente, porque esto es un aspiracional. ¿Dirías que te sientes optimista o pesimista? Y aquí damos varias opciones de muy optimista, poco o nada, perdón, algo pesimista o muy pesimista. Aquí, desde que introdujimos esta pregunta, que fue en diciembre, se ha mantenido prácticamente siempre por encima del 70%. Tuvo un pico de 68, que es razonable porque fue justo en el momento en el que la situación del país estaba atravesando el peor momento de seguridad, pero luego volvió a la estabilidad y se mantuvo siempre en el 70%. Es decir, el ánimo de las personas, pese a la situación nacional, política o familiar, se ha mantenido estable. Realmente muy interesante. Buenos días, Álvaro. Oscar del Bruto le saluda. Usted mencionó dos hechos que ocurrieron después de la declaratoria de guerra que pueden haber impactado en la popularidad del presidente Noboa. Se refirió a la subida del IVA y se refirió a los apagones. Yo quisiera preguntarle con respecto a el impacto que tuvo la decisión del presidente Noboa de entrar a la Embajada de México y si esto fue relevante para digamos, para las cifras de popularidad que tenemos hoy. Oscar, hicimos varias encuestas, de hecho hicimos dos, una en el momento que estaba pasando los hechos de México. Yo recuerdo que el mismo viernes lanzamos una encuesta y en ese momento, como tenemos la capacidad de introducir algunas preguntas, introdujimos varias. Aquí lo primero que vimos es que el 45% de la población estaba de acuerdo con haber entrado a la embajada, el 24% solo cuestionaba las formas, pero sí estaba de acuerdo con el fondo, y solo el 10% estaba completamente en contra de lo que había pasado. Luego hicimos una pregunta diferente porque vimos que en México habían hecho una encuesta flash en la cual preguntaban cuál de los dos países había violado la ley internacional. En México salía que México había violado la ley internacional más que Ecuador, y aquí en Ecuador hicimos la misma pregunta y más o menos salía 52%. México había violado la ley internacional y el 34% que había violado Ecuador la ley internacional. ¿Cómo afectó esto a la imagen del presidente? Justo hay un piquito, bueno, después de que se da paso a la subida del IVA, el presidente tiene un ligero repunte. No quiero decir que solo haya sido por esto, pero sí que la tendencia se estaba revirtiendo y ahí justo ya coincide con en el momento que se aplana. Y es ya luego con los apagones cuando vuelve a caer. Son las 9:36. Estamos con el señor Merchante. Él es gerente general de encuestadora Comunicaliza, Álvaro Merchante. Álvaro, entiendo que escudriñaron acerca del correísmo y el anticorreísmo. ¿Qué conclusiones sacaron? Es una pregunta que siempre la mantenemos porque de momento sigue siendo el único elemento ideológico que permite hacer un análisis profundo de la sociedad. Solo tenemos un 14,3% que no sabe clasificarse en este eje y que realmente cuando analizamos las personas que no saben clasificarse tienen un comportamiento distinto. Pero el 85% restante que sí sabe clasificarse en este eje, vemos que siempre hay un comportamiento muy distinto. El muy correísta siempre va a ser más crítico con cualquier acción que haga el gobierno, en algo correísta se modera y así se va moderando hasta las personas que se declaran muy anticorreístas. Entonces, de momento vemos que sí sigue vertebrando y en esta encuesta, por ejemplo, veíamos que el correísmo representa el 24,5% de la población, creciendo 3 puntos. Las personas que se declaran ni correísta ni anticorreísta, 38,2%, cayendo casi 4 puntos, y las personas que se consideran algo anticorreístas o muy anticorreístas, el 23,1%, manteniéndose estable con una pequeña caída de medio punto. Álvaro, veo que analizando esa encuesta, veo que ha bajado el voto, llámese el voto duro, el correísmo, ha bajado, pero la figura de Correa ha subido. Bueno, en esta ocasión, tanto las personas que se declaran muy correístas o algo correístas sube 3 puntos, la imagen del expresidente Correa sube 4 puntos. Es decir, está relativamente cercano el indicador. Álvaro, una última consulta de nuestra parte. En el tema de principales problemas, a mí me llama la atención que el tema de la subida del IVA no está entre los primeros puestos, está poco al medio, al final, con 3,8%. Y el tema de impuestos en general está también en la cola con 0,6, es decir, parecería que somos un pueblo volcado a pagar impuestos y
y no está afectando por lo menos a las personas que se encuestaron, como que no es un problema que lo sienten importante, ¿no? Sí quisiera un poco que nos des una explicación, pues 3 puntos en el IVA no es cualquier cosa, y efectivamente encarece las cosas por más que se digan que no y que la canasta básica no está afectada, pero ciertamente los servicios se encarecen y ciertos productos que no son de primera necesidad, pero veo que la encuesta no lo da un punto como algo que a mí, por lo menos particularmente, me ha llamado la atención, cómo se entiende esta respuesta. Claro que sí, Andrés. Aquí lo que hemos ido viendo es que en el momento que había la expectativa de la subida del IVA, la subida del IVA sí era un problema notablemente superior, llegó hasta el 7%. Todavía no llegaba a los grandes problemas, pero llegó hasta el 7%. Aquí ya lo tenemos casi en retroceso, a medida que vaya pasando el tiempo seguirá bajando. En esta encuesta respecto de la semana anterior nos cayó 0,6 puntos, es decir, este indicador sí lo vamos a ir teniendo en retroceso. Como te decía antes, hicimos encuestas justo antes de la subida del IVA y hemos hecho 2 encuestas en las cuales preguntamos con profundidad sobre la propia subida del IVA una vez que ya se produjo. Entonces lo que veíamos es que la gente no consideró que hubo una subida tan alta de precios. También hubo un porcentaje importante de la población, si no me equivoco el 24%, que había hecho compras previas por si acaso subía, pero que luego realmente no vieron una subida tan drástica. Si nos remitimos al dato del Banco Central, que es el único en este sentido que podemos ver, la inflación interanual en abril fue del 1,4%, que fue la misma del año anterior, y creo que solo fue 2 décimas superior a la del año anterior, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente no se pudo comprobar una subida tan grande, salvo que haya una estrategia comercial de los propios comercios de ir subiendo los precios paulatinamente. Eso es algo que podremos ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo con los indicadores del Banco Central, pero sí que aquí nunca nos apareció entre los principales problemas del país, que sigue dominado por inseguridad, ahora falta de empleo y situación económica. Bueno, agradecemos a Álvaro Marchante, gerente general de Comunicaliza. Y volveremos a consultarle a Álvaro en la próxima encuesta, ¿le parece? Espero que sí, Juan Javier. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.